Bueno, por fin ha habido conversación entre Vladimir Putin y Donald Trump. Por fin. Donald Trump nos ha hecho esperar casi un mes. Decía que lo iba a solucionar en 24 horas y hemos tenido que esperar, pues eso, 2 semanas largas, muy largas, en las que no ha perdido el tiempo en ningún aspecto en absoluto. Venga, veamos rápidamente de qué fue la cosa. Lo más destacado de la conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump, según el Kremlin, sobre las relaciones bilaterales. Putin y Trump acordaron organizar un encuentro cara a cara. Bueno, esto no es algo demasiado sustancioso, ¿no? El dirigente ruso coincidió con el republicano que es hora de trabajar juntos. Uy, esto empieza a ser un poco decepcionante. El líder ruso invitó a su homólogo estadounidense a Moscú. Bueno, bien, ya veremos, ¿no? Los dos presidentes analizaron los lazos bilaterales en el ámbito económico. Vale, muy aburrido y decepcionante de momento. Sobre Ucrania, a ver, esto se va a poner interesante. Putin comentó a Trump que es necesario eliminar las causas originales del conflicto ucraniano. Pues entonces tenemos un problema. Porque las causas originales del conflicto ucraniano, señores, son la OTAN, la expansión de la OTAN hacia el este. ¿Cómo se soluciona eso? Las causas originales del conflicto ucraniano es la rusofobia, tal y como es calificado en Rusia, por parte de la Unión Europea. Rusofobia institucional, de los líderes europeos. ¿Se acuerdan de un tal Borrell? De von der Leyen nos acordamos porque, bueno, aún sigue ahí dando por saco, ¿no? Así que sobre Ucrania la cosa ya está más sustanciosa, ¿verdad? Las causas originales del conflicto ucraniano. Muchos están eufóricos y dicen, ya Putin y Trump ya han hablado por teléfono. Sí, ya. ¿Ha entendido Trump o alguien de su entorno lo que significa eso? ¿Causas originales del conflicto ucraniano? Porque solo puede significar dos cosas. O bien estamos hablando de devolver a la OTAN a las fronteras de 1997, y eso significa básicamente que se acabó la OTAN, y con ello obviamente la Unión Europea, o que Putin sencillamente se va a dejar engañar, se va a marcar un Gorbachev, se va a marcar un Gorbachev, con lo cual pues ustedes dirán qué es lo que va a pasar en Rusia. Más bien va a ser lo primero, ¿verdad? Parece que sí. Trump se pronunció a favor de un pronto cese de las hostilidades. ¡Ay, qué bonito suena eso! Suena muy bonito. Bueno, están preocupados, ya en los grandes medios ya lo han dicho a bombo y platillo. Están preocupados porque Trump no ha consensuado nada de esto, ni con Zelensky, ni con la Unión Europea, ni con la OTAN. Entonces, ¿cuál es el plan de Donald Trump? ¿Cuál puede ser? Suponiendo que tenga alguno, claro. Y aparte de la estrategia imperial, que en este canal ya hemos explicado sobradamente de qué va. El plan del señor Trump podría pasar por simplemente deshacerse de la OTAN, ojo, no a nivel de influencia, o de la Unión Europea, no a nivel de influencia. Es decir, Estados Unidos seguiría manteniendo el control del chiringuito, pero sí a nivel de hacerse cargo. Entonces ahora ya entendemos un poco mejor qué quería decir el señor Hegseth con eso de que, bueno, Europa tenía que encargarse de la seguridad de Ucrania. Atención a todo esto. Los mandatarios acordaron que se puede alcanzar un acuerdo a largo plazo en Ucrania a través de negociaciones. Bueno, gran cosa. Sí, claro, eso sí. La cuestión es saber cuáles son los términos de las negociaciones y si se llega a acuerdo o no. Esa es otra. Sobre asuntos internacionales. Los dos jefes de Estado abordaron el arreglo entre Israel y Palestina. Así que eso también es importante, ¿eh? Parece que sí. Putin y Trump hablaron sobre el programa nuclear iraní. Vaya, así que parece que el Gran Medio Oriente es importante también. Esos son los asuntos internacionales. Ahí termina la nota de TASS. Es decir, esto es el resumen de la conversación telefónica de 1h30 entre Putin y Trump. Bueno, a lo mejor alguna cosa no nos la han contado. Bueno, más cosas. Aquí tenemos al señor Hegseth, que ha dicho que esta guerra se tiene que terminar. Pero lo de volver a las fronteras anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Entonces, atención, porque este señor es el secretario de Defensa de Estados Unidos, jefe del Pentágono, y entonces dice que
la defensa europea, pues como que no es asunto de ellos. Así que, a ver, fíjense, Estados Unidos está enfrentando amenazas a su propia patria, a sus propias fronteras, con lo cual se van a enfocar, dice Hegseth, se van a enfocar en sus fronteras y no en las de Europa. Esta es la retórica que se ha llevado a cabo en Europa. Están machaca, tanto británicos como los líderes de la Unión Europea, están machaca con que Rusia amenaza las fronteras de Europa. No, amenaza las fronteras de Occidente. Y el señor Hegseth ya ha respondido. Mientras no sean las nuestras, dice él, ustedes búsquense la vida. Entonces, esto no tiene que ver con que Putin vaya a invadir el universo. Eso es una bobada. Eso es algo que no va a ocurrir, a no ser que obviamente se les obligue, poco menos, que se les obligue a los rusos a hacerlo. Esa no es la cuestión. La auténtica cuestión es cómo va a hacer la Unión Europea y la OTAN para asumir esto políticamente. Fíjense que solo porque el señor Jamenei, y ahora vamos a ver la cuestión medio oriental, solo porque el señor Jamenei dijese con toda claridad que no se iba a negociar nada con Estados Unidos, solo por eso ya están pidiendo la dimisión de Pezeshkian en Irán. Solo por eso. ¿Qué es lo que va a pasar a nivel interno, tanto en la OTAN como en la Unión Europea, en cuanto esto cuaje? ¿Alguien lo ha pensado? ¿Alguien se ha detenido a pensar sobre estas cosas? Y ahora vamos a la cuestión medio oriental. Miren, esto también son noticias de última hora, no solo la llamada telefónica entre los dirigentes de Estados Unidos y Rusia. La decisión del movimiento radical palestino Hamas de aplazar el proceso de liberación de rehenes retenidos en Gaza supone una vuelta a la guerra. Esto es lo que ha dicho el ministro israelí de Asuntos Exteriores. También estamos preparados para que Hamas intente atacar a Israel. Ojo con esto. Estos son tremendos. Estos son tremendos, así que a lo mejor hay un ataque de Hamas a Israel. Destacando que hasta ahora Israel no ha hecho nada unilateralmente. Hombre, es verdad. Todo lo ha hecho con su amigo Estados Unidos, que es el que manda y el que pone básicamente todo para después decir que hay que desescombrar y hacer una riviera en Gaza, con muchos hoteles y muchos edificios nuevos. El eufemismo es bueno, edificios nuevos, claro, lo de decir casinos y burdeles era demasiado, ¿no? Ay, madre mía. Bueno, pero fíjense en la otra noticia. Middle East Spectator, muy agudos, como siempre, fíjense cómo destacan lo que ha dicho el anterior primer ministro turco, Davutoglu. Atención a lo que ha dicho. Ha dicho que Gaza podría realizar un referéndum para incorporarse a Turquía. Interesante, ¿verdad? Claro, obviamente Erdogan y compañía han dicho, hombre, pues si se la puede anexar cualquiera, pues entonces nosotros más. Y ha hecho llamamiento al Imperio Otomano. Ha dicho que Gaza, de hecho, formó parte de Turquía, del Imperio Otomano, durante siglos. Con lo cual, ¿por qué no hacerlo ahora? O sea que, básicamente lo que tenemos aquí, tal y como llevamos diciendo en este canal desde siempre, es un enorme cambio a nivel geopolítico en el mundo. Y la razón de por qué se produce este enorme cambio es porque hay nuevos actores, Rusia, China. Por cierto, los chinos acaban de decir, su ministro de Exteriores acaba de decir que lo que ocurrió con aquella enfermedad misteriosa que no podía ni ser mencionada y no se puede decir nada acerca de ella porque solo los expertos podían hablar de ella, esa enfermedad misteriosa no empezó, es decir, ese virus, ese bicho, no empezó, ni fue creado, ni fue liberado en Wuhan. ¿Por qué dijo esto el ministro de Exteriores hoy? El ministro de Exteriores chino. Son preguntas legítimas, ¿verdad? Tenemos un cambio geopolítico enorme en el mundo. Enorme. Y lo que tenemos son unas potencias emergentes, unas potencias que están, de hecho, reconfigurando la geopolítica mundial y un Estados Unidos que reconfigura su imperio para sobrevivir. Ahora, lo que pasa con Europa, eso ya no lo sabemos. Los estadounidenses sí tienen
su idea de reconfiguración de imperio. ¿Qué tenemos en Europa? Encogimiento de hombros. No se sabe. No se sabe. Veremos qué es lo que pasa. Veremos qué es lo que pasa. Curioso y llamativo. Antes de que se produjese la estelar llamada telefónica entre Putin y Donald Trump, Putin habló con al-Jolani o al-Shara, es decir, el actual líder de Siria. Curioso también, ¿verdad? Llamativo. Llamativo que todo ocurra al mismo tiempo y la importancia del Gran Medio Oriente. Recuerden que en este resumen de TASS se dice acerca de asuntos internacionales, se menciona la cuestión israelí, la cuestión palestina y la cuestión iraní. Precisamente el ministro de Exteriores sirio había dicho que hay muy buenas palabras, tanto con Rusia como con Irán. Tenemos una reconfiguración muy profunda y un cambio absoluto. Tenemos un desafío al proyecto moderno europeo, a su esencia misma. Tenemos un desafío. Lo que vaya a pasar en lo sucesivo, pues bueno, habrá que ir analizándolo paso a paso, pero que ahora mismo estamos en esa situación es indiscutible, totalmente indiscutible. Y qué decir de una nueva victoria rusa que obviamente va a pasar desapercibida. Va a pasar desapercibida debido a todo este show de Donald Trump y, bueno, la capacidad mediática estadounidense, occidental en general, estadounidense en particular, que hace que, bueno, cuando ellos quieren, digamos, tomar el punto focal de la atención mundial, lo consiguen. En eso son potencia indiscutible e indiscutida. Pero cosas muy importantes ocurren. Y una cosa muy importante ha ocurrido hoy, y es que Rusia queda confirmada como, por parte de Sudán, por parte de las autoridades de Sudán, como una potencia naval en el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque a partir de ahora tiene allí una base naval en Sudán. Esto es muy importante también. Obviamente esta ecuación, el hecho de que el señor Putin hablase con el líder de Siria, el hecho de que se focalice la atención en Irán, obviamente está vinculado también a la cuestión entre Israel y Palestina, la cuestión de Gaza y Donald Trump, la cuestión de que si vuelve la guerra, tal y como nos está diciendo el ministro exterior israelí, Ansarallah, los yemeníes, volverán a la guerra también. Y eso implica problemas en el Mar Rojo. Entonces, la confirmación de una base naval rusa en Sudán en este momento es una gran victoria para Rusia. Una gran victoria para Rusia que se produce después de aquella gran victoria para los occidentales en Siria. Pero ¿a quién llamó Putin hoy antes incluso que a Trump? A Siria. Es decir, al nuevo tipo que está ahora mismo en el poder en Siria. Porque el anterior era un dictador y un tirano y todo eso, pero este no. Este lleva su corbatita bien puesta y tiene una barba inclusiva. Entonces ya está todo bien. Los rusos tuvieron paciencia, aguantaron y parece que ahora se están anotando todos los tantos. Veremos qué es lo que ocurre, veremos cómo cuaja o no esto que nos presentan en esta conversación telefónica estelar. Veremos si todo eso cuaja, pero insistimos, el punto clave absoluto es eso de las causas originales del conflicto ucraniano. Ahí es donde se van a ver las cosas. Porque, insistimos, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que Estados Unidos admita su derrota y entonces las fronteras de la OTAN vuelvan a donde estaban en 1997. No tiene por qué ser de forma formal, sino de forma efectiva. Es decir, se puede continuar con el show de que la OTAN está pues, en todo el universo, pero que de forma efectiva no lo esté. O puede ocurrir que Estados Unidos se guarde un as en la manga y que ese as en la manga tenga el Gran Medio Oriente como clave del asunto. Si algo asombroso, sorprendente ocurre allí, quizá dé al traste con esa puntualización que ha hecho Putin. Eliminar las causas originales del conflicto ucraniano. Bueno, pues no está nada mal, la verdad, no está nada mal para un día cualquiera, ¿verdad? Un día cualquiera tenemos todo esto sobre la mesa.
las cosas siguen moviéndose y en la misma dirección. Así que, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí continuamos al pie del cañón, cubriendo todo esto y sacándole punta a esas cosas que quedan a veces un poco de lado, ¿verdad? Quizá porque no interesa prestar atención. Ya saben, nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos. Venga.